Listo. Hoy estamos con el doctor Carlos Alberto Pardo Trujillo, médico general de la Universidad de Caldas, especialista en neurocirugía en la Universidad del Valle, actualmente trabajando en el Hospital Universitario de Caldas e Infantil Universitario Cruz Roja, también en Manizales, así como en Oncólogos Occidentes de Manizales, con una trayectoria profesional desde hace aproximadamente 15 años en columna, con un especial énfasis en cirugía mínimamente invasiva y corrección de deformidades tanto en adultos como en niños. Doctor Carlos, nuevamente le extiendo de parte del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar su agradecimiento por el apoyo en nuestros espacios académicos. La charla que vamos a tener hoy es fracturas toracolumbares, indicación de tratamiento mediante cirugía mínimamente invasiva. El auditorio es suyo, profe. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta prestigiosa reunión. Yo quería compartirles en este rato, estos 45, 50 minutos, nuestra experiencia en el Hospital Universitario de Caldas y en otros centros de la ciudad, pero mayoritariamente en esta entidad, en el manejo de las fracturas toracolumbares con técnicas de mínima invasión. Eh, digamos que como objetivo general del tratamiento de las fracturas toracolumbares tenemos que lo que queremos conseguir es asegurar el alineamiento del paciente con dicha corrección, tanto en el plano sagital como el coronal. Queremos también, el segundo objetivo es corregir y prevenir deformidades, que tal vez es uno de los objetivos en los que más nos enfocamos nosotros, especialmente cifosis. En los casos que haya déficit neurológico, pues hacer la correspondiente descompresión en el nivel indicado, bien sea indirecta mediante el ligamento taxis o una descompresión directa con una vía complementaria a la vía posterior. Y nosotros en nuestro hospital generalmente hacemos vías mini open por vía anterior, bien sea mediante mini lumbotomías o mediante mini toracotomías extrapleurales dirigidas por fluoroscopia. Lo otro es asegurar una fusión adecuada, pero eso es un criterio, como vamos a ver más adelante, que es cuestionable en algún tipo de fracturas. Y lo otro es mantener la corrección a largo plazo, objetivo también que en cierto modo puede ser debatible porque los estudios ahora muestran que aunque haya una pérdida de corrección, eh, el resultado final es el mismo. Hacemos énfasis en que casi todo esto, prácticamente todo esto, nosotros lo podemos lograr con técnicas percutáneas. Rápidamente una revisión general de cómo ha evolucionado esta tecnología. Nosotros empezamos a usarla aproximadamente hace 12, 15 años en el Hospital Santa Sofía, que es un hospital público de, de Manizales, por allá por los años 2010, 2008, 2010, pero hay publicaciones de McGurley y de Kevin T. Foley desde el 82, fueron descritos por los primeros tornillos, y Kevin T. Foley en el 2001 que presentó la primera descripción de la cirugía T-Lift con sistema Sextan 1. Es interesante en este artículo cómo hablan de la evolución de la generación de los tornillos, cómo cada vez la biomecánica mejora. Y es así como en Estados Unidos se calcula que en el 2006 los proyectos percutáneos eran apenas del 13%, y eso se ha venido incrementando año tras año. Y en general se considera que para todo tipo de cirugía en Estados Unidos, del 2006 al 16, ya más de la mitad de los procedimientos se hacen de manera percutánea. Esto es rápidamente para que ustedes vean más o menos la evolución de todo esto, porque esto es una tecnología cambiante, sobre todo en el diseño del tornillo. Vemos a la derecha cómo los tornillos modernos son tornillos que tienen una rosca especial, que tiene una parte cortical, de rosca cortical, y el otro de esponjosa, que dan excelente resistencia al pull-out, y torres de extensión cada vez más delgadas con aletas que son fracturables o aletas recuperables, que en nuestra opinión son los tornillos más amigables para poner. En este momento pues ya estamos en tornillos de cuarta generación. En especial pues no nos ha llegado todavía el último de Medtronic, que es el Atlas de Voyager, pero tenemos el Voyager de tercera generación,
y los sistemas Reline, que somos los que más usamos, que nos parecen bastante bien diseñados. Rápidamente esto lo conocen ustedes, pero me parece interesante hacer una actualización de qué sistema de clasificación utilizamos. Creo que en el hospital, en el servicio de nosotros, usamos el servicio, en el servicio de neurocirugía usamos la clasificación AOSPINE. Esa clasificación se ha pasado por modificaciones, pero la esencia misma de la clasificación se mantiene, que es, que describe, mejor dicho, el mecanismo de lesión de menor energía a más energía en los diferentes tipos, A0, A1, A2, A3, A4. Vamos a ver uno por uno. Luego las lesiones ligamentarias tipo B y las C, que son lesiones translativas. Le han metido a estas clasificaciones el estado neurológico y los modificadores, entendiéndose por esto la presencia o no de lesión de ligamentos posteriores. Esa es más o menos la clasificación que estamos usando. Es un algoritmo que va desde menos gravedad, digamos, de las lesiones, las A0, hasta las fracturas tipo C. Adicional a esto, pues esto nos da, es un esquema muy replicable, es una, entre observadores, tiene buena eficiencia y tiene buena credibilidad clasificar las fracturas siempre con una misma escala. Aquí tenemos el esquema que todos conocemos, que tenemos en las láminas de la AO, la parte académica de AO Reference, que salen todas, cómo describen las fracturas en su diferente morfología. Básicamente, sabemos pues que las fracturas que son susceptibles a tratamiento quirúrgico son las fracturas generalmente A3, A4, todas las tipo B y obviamente las tipo C. Nosotros también, hay artículos incluso, pero usamos no solo la clasificación AO, sino también la clasificación de Bácaro, de TLIX, para tener unos predictores con respecto a la morfología, la integridad del ligamento longitudinal posterior y el estado neurológico, para dar un puntaje que generalmente por encima de 5 consideramos que es una lesión inestable y que la sugerencia es operarse. Algunos dicen que 4 es indeterminado, pero generalmente nosotros de 4 en adelante consideramos que la cirugía puede hacerse, y más con técnicas de mínima invasión. Toda esa teoría se lleva y se analiza que en los estudios cada vez más hay discrepancias qué tan necesaria es una cirugía en fracturas tipo burst o por estallido de paréntesis sin déficit neurológico. Hay muchos estudios y se hacen encuestas interhospitales y se hacen las preferencias de los cirujanos, pero más o menos este es un artículo que quise mostrarles porque se dice que hay una tendencia a operar de fracturas de A4 en adelante sin déficit, vuelvo y repito, pero eso es variable porque también hay que tener en cuenta la morfología de la lesión y es así como fracturas tipo A3 con pérdida de altura importante, con cifosis local o cifosis segmentaria del sitio de la lesión de más de 20 grados, que da una puntuación de TLIX más de 5, pues es, es importante considerar estabilizarlas, aunque otros autores dicen que podrían manejarse conservadoramente. Nosotros somos un poco más agresivos, dado que con cirugía mínima invasión, vamos a ver más adelante, se logran muy buenos resultados con muy baja carga de morbilidad. ¿Cuáles son los principios de la cirugía? Los principios de la cirugía de mínima invasión percutánea, que es tener en cuenta estos principios, que es una cirugía de menos invasión, permite la movilidad segmentaria al retirar los implantes, porque en teoría no vamos a dañar o no vamos a violar la faceta. No es mínima invasión, yo les he dicho, tal vez en otra charla anterior, que eso no significa incisión pequeña. Las incisiones pueden ser grandes, incluso en tumores hacemos incisiones grandes, pero hacemos vías transmusculares. ¿Por qué? Porque la filosofía es no dañar o dañar muy poco la musculatura paravertebral. ¿En qué consiste esto? Que si no dañamos los multífidos y preservamos este tipo de estructura muscular, hay estudios que muestran incluso que el balance sagital puede verse afectado al haber atrofia severa de esta musculatura. Está demostrado menor riesgo de infección con estas técnicas, está demostrado que muy pocas transfusiones y los pacientes tienen incapacidades más cortas. A principios de los 80, para reducir y para tratar las fracturas,
se usaban sistemas como este, que es el sistema de Chance. Todos ustedes acá tal vez lo conocieron o lo conocen, y era un sistema mediante el cual, por una manipulación externa, con unos pines largos que tenían en su punta la rosca que se implantaba en los vehículos, se lograba hacer una eh, eh, corrección de la fractura, recuperando altura y ganando lordosis y haciendo descompresión mediante un proceso que se llama ligamentotaxis. Estos pines de Chance, en alguna oportunidad, se diseñaron percutáneos e incluso hasta hace poco se disponían en Colombia, pero si no estoy mal, en este momento ya no están disponibles en Colombia. Desventaja: cirugía abierta, conectores bultosos, poco amigables. Era una cirugía, pues como se dice vulgarmente, que tenía mucha demanda técnica. ¿Qué pasó después? Basados en los principios de Chance, que son principios fundamentales en corrección de fracturas, especialmente A3, A4, porque hay una disrupción de la banda posterior y hay una necesidad de recuperar altura, se diseñaron tornillos tipo SAS o SAS, que son tornillos que tienen un ajuste sagital. ¿En qué consiste este sistema? Es el sistema que trae actualmente una casa comercial muy conocida, en el cual se implanta el tornillo, que es monoaxial, a unas torres, que en este caso, como vemos ahí, son unas torres de un sistema un poco anterior. Ahora usamos torres más delgadas, que son con aletas desprendibles, y se comporta como un solo vástago al ser un tornillo monoaxial, pero con la particularidad que en la tulipa digamos así, tiene una concavidad, como una pequeña pieza que permite la movilización de la barra en lordosis. Eso es fundamental porque los sistemas de Chance antiguos eran monoaxiales puros, y era a veces bastante engorroso darle, si no quedaban bien alineadas las cabezas, lograr la reducción. Con el sistema SAS percutáneo, perdón, es mucho más fácil lograr ese objetivo. Entonces, nosotros en el servicio tenemos las fracturas que cumplen criterios quirúrgicos de A3, las operamos percutáneas; las A4 percutáneas, si hay déficit neurológico en una fractura A4, generalmente hacemos una vía anterior por una vía lateral mínimamente invasiva. Las fracturas B2, B3, inicialmente las hicimos hace muchos años, hace más de 10, 15 años, casi todas eran abiertas. Ahora las hacemos percutáneas. Y las fracturas tipo C les pongo interrogante porque la literatura recomienda mucho cirugía abierta, pero nosotros pensamos, por unos criterios que les vamos a mostrar, diciendo, bueno, vamos a ver cómo se nos va. Estábamos mostrando pues evidencia en la literatura suficiente que habla que no hay diferencias significativas en los resultados en técnicas abiertas con percutáneas a largo plazo, con las ventajas de la técnica percutánea del menor sangrado, la menor tiempo operatorio ya cuando hay curva de suficiente curva de aprendizaje. Se vuelve una cirugía que puede durar en una fusión corta. Hay cirugías de estas que duran menos de media hora, comparativamente con cirugía abierta. El otro concepto importante que nos parece interesante es que el concepto de control de daño aplica perfectamente a la cirugía percutánea, porque generalmente son pacientes con múltiples lesiones, que la estabilización espinal, la estabilización de columna es prioritaria, y con estas técnicas pues se logra el objetivo de controlar, de estabilizar el paciente para que mientras las demás alteraciones metabólicas, traumáticas se solucionan. Entonces es una técnica muy atractiva en los pacientes para el concepto control de daño. El otro tópico interesante es que siempre nos han enseñado que uno tiene que decorticar las facetas, que tiene que hacer una fusión sólida en todo tipo de fractura. Eso se ha hecho estudios, se ha llevado a muchos análisis, y verdaderamente se ha llegado a la conclusión que, que la fusión no es absolutamente necesaria. Sobra decir pues que el menor trauma muscular
decimos que en el trauma, pues estas técnicas tienen aplicación plena. Y lo que decíamos de la fusión, ahí se quería compartir algunos de los estudios que revisamos y en general dicen que esto no marca la diferencia en el pronóstico a largo plazo, haya o no una fusión sólida en una fractura estabilizada en forma de mínima invasión. Les va igual de bien con una fusión posterolateral o interlaminar, como nos la enseñaron, a un paciente simplemente con una fijación interna mediante tornillos pediculares. Eh, digamos que esta técnica percutánea con tornillos ya ha sido descrita. Simplemente les mostraba algo de literatura para que ustedes, si les interesa, la revisen, en la cual se habla pues que es una técnica completamente aplicable a este tipo de patologías. Les voy a mostrar unos casos ilustrativos de estas correcciones en nuestro hospital y creemos que es valioso compartirlo porque en estos pacientes hemos notado un cambio muy grande, sobre todo en su evolución. Los pacientes politraumatizados, esas infecciones que veíamos antes, es rara vez las vemos ahora mediante estas técnicas. Les voy a mostrar casos, unos casos que son ilustrativos, como les digo. Es un paciente que tuvimos en el servicio, cae de una escalera, hay una lesión que tiene pues obviamente esta morfología, es un paciente íntegro neurológicamente. Encontramos que tiene una cifosis pues no mal bien integrados, pero sí tiene una pérdida de altura importante y una distancia interespinosa aumentada. Me perdonan, no tengo la resonancia, pero ahí se veía la ruptura del ligamento de la distensión. Usando la escala de Tlicks, creemos que es una fractura A3, pero con una morfología que pudiera ser mejor corregirla. Y más, pues pensando en una técnica de mínima invasión. Les traigo este caso para que ustedes más o menos vean cómo es la técnica quirúrgica que empleamos. Es un procedimiento estandarizado que más o menos es como lo van a ver en las siguientes imágenes. Nosotros hacemos el análisis, pero antes hacíamos cirugías abiertas, le explicaban a uno que 2 y 2, 2 y 1, pero desde que estamos usando el sistema Mainforce, pues estamos obteniendo resultados similares con la ventaja de no tener la morbilidad asociada a algunos casos de cirugía abierta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es una cirugía que en realidad necesita muy pocos insumos. Generalmente usamos un equipo básico porque solamente todo va a ser percutáneo. Usamos una cánula de succión, usamos unas pinzas largas para no ir radiando las manos mientras sostenemos las agujas del Jamshidi, el bisturí, infiltramos al lado y al lado de la columna porque hacemos incisiones, bien sea con técnica de Wilson Mini Open cuando están muy cercanas las tulipas o hacemos incisiones separadas. Y esto tiene una razón de ser y es que cuando hay infección, las incisiones separadas hacen mucho más fácil el manejo de la infección porque generalmente esas infecciones se pueden localizar en uno o dos tornillos y no en todo el sistema. Generalmente recreamos la lordosis con unos barras, no tenemos mesa de carbono, no tenemos nada de esto, pero al recrear la lordosis, nos permite dejar el paciente con un balance, con una lordosis lumbar preservada. El paciente lo colocamos en una mesa y dejamos el espacio suficiente para que el arco en C pueda hacer las diferentes maniobras, porque es indispensable unas buenas imágenes en AP para conseguir la posición o la imagen de AP verdadera siempre que vamos a insertar tornillos percutáneos. Hacemos la marcación, localizamos en el centro del intensificador la lesión, marcamos externamente, siempre buscamos la línea media eh, haciendo coincidir o buscando simetría en los pedículos. Cuando vemos que no está simétrico, lo que hacemos es darle inclinación a la mesa, no tanto al arco, para que nosotros tengamos como base es el plano paralelo al piso, ¿cierto? Esto es lo que nosotros buscamos, dándole inclinación lateral hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del paciente, que veamos simetría pedicular y ahí podemos comenzar nuestra instrumentación. Para
lograr la AP verdadera, le damos al gantry inclinación hacia adelante y hacia atrás, y generalmente eso es necesario segmento por segmento. Cada vértebra puede mostrar una imagen diferente. De esta manera lo hacemos. Ponemos, en este caso, agujas de Jamshidi que no tienen métrica, no tienen forma de saber, digamos, en AP la profundidad de que se introduce porque no están marcadas. Ahora hay sistemas que sí se pueden hacer, ahorrando tiempo porque se puede hacer en AP casi toda la cirugía. Con el sistema Jamshidi Keywire tradicional nos toca hacer lateral siempre. Miren ustedes cómo cuando hacemos estas fracturas intentamos que la canalización pedicular sea lo más simétrica posible y que siga paralelo el eje o la línea, perdón, de los end plates para cuando hagamos las maniobras se haga unas fuerzas paralelas simétricas. Esto es esto es lo que hacemos nosotros. Son 4 incisiones, las agujas en su sitio, los key wires, ponemos los key wires como vimos y retiramos la Jamshidi. En este momento, este es un caso pues de los primeros, usamos un sistema Solera con torres desmontables. Ahora con el Voyager son torres más delgadas, incisión más pequeña. Miren ustedes lo que yo les decía, que quede más o menos en este plano. ¿En qué sentido? Porque vamos a hacer unas maniobras que requieren fuerzas paralelas al lado y lado. Introducimos los tornillos, siempre es una introducción táctil, uno se da cuenta más o menos a cuando llega a la faceta que aumenta la resistencia del paso del tornillo, y hacemos una comprobación en lateral y nos damos cuenta que la tulipa está en contacto de la faceta y hasta ahí es donde llega el tornillo. Este dispositivo Enforce, como lo hemos visto, que es el nombre comercial, es muy fácil de ensamblar. Esto es un sistema pues que simula el Chance, pero mucho más amigable. Este trae unos adaptadores laterales que se conectan a cada torre. Esos adaptadores bajan de esta forma como se ve en la imagen, al lado y lado. Como pueden ver ahí, hay un sistema de cremallera que permite hacer distracción primero para aprovechar, digamos, la biomecánica del ligamento taxis, y eh, pretendemos introducir o reducir un fragmento posterior cuando la fractura es reciente, y cuando lo logramos en la imagen fluoroscópica aceptablemente, logramos alineación de la pared posterior, damos compresión para restituir la lordosis. Es un sistema muy amigable, un sistema fácil de manejar. Aquí vemos cómo al dar lordosis juntamos las cabezas de las torres y aprovechamos el ligamento taxis. Esta es la manera como lo hacemos. Primero distraemos, como hacemos en cualquier sistema Chance, y luego comprimimos para restaurar la columna anterior. Aquí ven ustedes, impulsamos la barra neutra o mejor una leve lordosis y se logra ir ganando altura, como con un sistema abierto, pero con la ventaja de percutáneo. Es una pérdida de altura de casi el 50% y se logra restituir mediante este sistema. Estos son los resultados. Como dije ahora, no todos les quitamos el material al año, pero la ventaja es el sangrado. Este paciente se va para la casa el mismo día o al otro día. Las incapacidades son más cortas y, como vimos, los resultados a largo plazo son iguales que cuando se hace fusión. Vemos que teníamos una pérdida de casi 20 grados y se logró una reducción a 4 grados la cifosis segmentaria, digámoslo así. Son procedimientos de 45 minutos, la pérdida sanguínea no es significativa, no necesitan cuidado intensivo ni nada de esto. Esta es más o menos pues la comparación de que se logra la corrección. Este es un caso pues que les traigo ilustrativo, que quería mostrárselos porque es un paciente interesante. Lo mismo, es una fractura pues de politraumatizado con trauma de cuello asociada a una trauma traqueal importante. Tienen que hacer, dentro de todas sus cosas, una reconstrucción de la tráquea. Entonces no lo comentan al servicio y decimos, pues ese paciente nos parece mejor estabilizarlo, pero nos advierten que pues
ese paciente tiene una lesión muy delicada de su parte de su vía aérea que no podríamos hacer la cirugía en prono. Entonces, pues nosotros ya en el servicio, pues hacemos también cirugía lateral en single position, pero también lo podemos aplicar a trauma. Entonces, decimos, este es un paciente con un CLIX alto, tiene una fractura que tiene además un split, tiene un fragmento, es una fractura que puede terminar en una cifosis, decimos, bueno, se puede corregir, es una A3, pero con cifosis importante. Decimos, una vía anterior nos parece excesiva, nos parece demasiado invasiva, entonces, ¿por qué no pensar en hacer una vía lateral, hacerlo por un sistema ENFORCE percutáneo, pero en lateral, como un single position? Es una cirugía muy fácil de hacer. Esta es una foto intraoperatoria, la posición del paciente, lo mismo, pero esta vez en lateral. Hay que educar al cerebro y a la mano para tener presente la posición. El paciente en lateral, todas las cirugías se hacen lateral, la vía aérea del paciente tranquilita, no se la vamos a dañar al cirujano de tórax y hacemos nuestra corrección estándar sin ninguna dificultad en vía lateral. Quería traérselos porque pues esta es una muestra de la versatilidad del sistema para este tipo de lesiones. Esta es la manera, pues en lateral es igual que en prono, pero se consigue el mismo resultado. Se pueden hacer las maniobras, se puede restituir la altura y se puede dar estabilidad. De la misma forma, corrigiendo la deformidad. Aquí pueden ver ustedes, de 18 pasamos a 7 a 8 grados y es una cirugía muy corta. Igualmente, la cirugía también permite corrección en el plano coronal de 11 grados. Al recuperar altura, pues lo hacemos en forma simétrica. Este pues es como quedan los tornillos, es una mano alzada, pero quedan bastante bien cuando ya se tiene una curva de aprendizaje grande con los percutáneos, pues la precisión con técnica freehand es bastante buena. Este es otro caso rápidamente, es igual, lo mismo, y quería mostrarles, este tal vez es por la secuencia de cómo se logra la restitución de la altura. Ustedes ven que el cuerpo vertebral se puede restituir perfectamente como en un sistema Chance y se logra pues la misma, el mismo objetivo, pero mediante esas 4 pequeñas incisiones. El resultado es este a los 6 meses. El paciente muy bien, no se ha querido quitar el sistema porque no le duele, lleva una vida normal. En las fracturas B quería mostrarles pues también unos casos ilustrativos, cómo se puede lograr los objetivos que hablamos al principio mediante técnicas percutáneas. Este es un caso que quería mostrarles, es de los primeros, tal vez por eso tiene algunas observaciones. Esta es de la parte clínica de la paciente, es una paciente que se cae de un segundo piso. En las placas simples se observa una fractura toracolumbar con un importante aumento de la distancia interespinosa que hace sospechar una lesión ligamentaria posterior tipo B con una angulación segmentaria alta. Ven ustedes en la radiografía el aumento importante de la distancia interespinosa en la unión toracolumbar en el segmento lesionado. Esta paciente tenía desalineamiento coronal, tenía una deformidad en cifosis importante y obviamente pues se documenta una lesión de tipo distractiva en la unión toracolumbar. Pues si nos vamos a AO, pues tal vez se asemeja a una fractura B2 que creemos se debe estabilizar. Antes algunos pacientes se les decía que se podía hacer en forma cerrada, sin cirugía, hacer cirugías abiertas, ¿cuántos niveles? Nosotros pensamos que esta es una paciente que se puede tratar perfectamente con técnica percutánea. En este caso escogimos un sistema, una fujación larga, porque como es una lesión también ligamentaria, pues creemos que darle más puntos de apoyo, pues podía garantizar aunque sea una unión fibrosa un poco más fuerte mientras ocurre el proceso de fusión, digo yo, de esas facetas posteriores. Este es el sistema Boya, que tiene una cosa muy buena y es que tiene un sistema
que puede dar uno compresión a través de un fulcro con una pieza especial, entonces lo que permite corrección de cerrar ese gap posterior en forma muy fácil. Nosotros escogimos aquí 2 y 2 por lo que les dije, incluimos la letra fracturada porque nos parecía que no había mucha conminución, tenía un McCormack bajo. Entonces esta es la manera. Nosotros hacemos un cierre a la parte posterior y ustedes ven que con el sistema pues se logra la corrección muy adecuada de este tipo de deformidad en cifosis de 37, pues en el intraoperatorio estamos en 8 grados y este es el seguimiento de los 4. Ya esta paciente lleva más de 2 años. No se ha querido quitar el sistema porque la paciente está completamente asintomática. En las fracturas tipo B, vuelvo y repito, también la, la cirugía percutánea nos parece una opción bastante interesante. También hemos usado pues complementario, ahora tenemos navegación para menos irradiación, sobre todo en fracturas en las que vamos a hacer muchos niveles y queremos exponernos cada vez menos pues a rayos. Esta es una señora que también politraumatismo, que tuvo muchas lesiones, logramos detectar una lesión a través del disco y a través del cuerpo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tenía rotos los elementos posteriores, la paciente con bastante trauma de tórax, tenía muchas cosas y dijimos, bueno, hagámosle una fijación rápida, hagámosla con navegación y la hicimos en 2D, en esta ocasión no fue en 3D porque apenas los primeros casos, pero es una cirugía bastante rápida con el sistema de navegación StealthStation 8 con imágenes en 2D. Nosotros capturamos las imágenes, hacemos la marcación respectiva y una vez tenemos la API lateral, quitamos el fluoroscopio y seguimos con navegación. Eso pues traduce en mucho menos irradiación. Los tornillos tienen buena precisión en 2D, en 3D obviamente mucho mejor, que ya lo estamos haciendo más en 3D. Y este es el resultado de la fijación percutánea navegada de esta señora. Es una cirugía corta, en esta es un poquito larga, 2 horas porque fueron las primeras. Una fluoroscopia, como ven, muy corta. Este es un caso que tiene su crítica porque hubo un tornillo, porque este registro que nosotros hicimos, lo hicimos con la antena abajo y no hicimos arriba, y por eso el tornillo de arriba quedó algo medial. No fue necesario reacomodarlo en ese momento, pero después sí lo hicimos. Pero este caso pues es demostrativo de que las técnicas percutáneas y la navegación son perfectamente aplicables a trauma. Pacientes con fracturas contiguas, jóvenes, fracturas tipo A3 dorsolumbares que pueden tener en cierto modo un riesgo de hacer deformidad tardía. Probablemente algunos dirán, yo no hago cirugía en eso, pero si tenemos una técnica percutánea de baja morbilidad, podría ser atractivo considerar en fracturas por contigüidad hacer una corrección percutánea con retiro de material en forma rápida al año y también basarnos en navegación por ser una instrumentación de muchos tornillos para evitar irradiación. Entonces hacemos esta cirugía, la hicimos en 2D también, incluimos los segmentos fracturados porque eran pequeños. Este es el resultado, el paciente está pendiente o creo que ya cumplió el año, pero igualmente, como les digo, pocos pacientes se someten a retirarse el material porque en realidad clínicamente están bien. En las fracturas tipo C también queríamos hablar un poco rápidamente, son las más controversiales porque en la literatura dicen que esas fracturas no se pueden hacer percutáneas, que porque hay que reducir, etcétera, etcétera, que no se garantiza buen resultado. Nosotros pues creemos que las fracturas tipo C pueden hacerse percutáneas, salvo casos en que hay que hacer una descompresión anterior porque no se pueda, veamos que hay un fragmento que es irreductible con maniobras, perdón, de traslación y cantilever, que todas se hacen de forma percutánea. Entonces, de ese interrogante que pongo, que siempre cirugía abierta en tipo C, en nuestro servicio consideramos que no siempre es necesario cirugía abierta en este tipo de fracturas. Máxime, si consideramos que son las fracturas de la más alta energía, que son los pacientes politraumatizados, inestables, que someterlos a cirugías abiertas a veces no es
la mejor opción. Este es un caso demostrativo otra vez de una fractura tipo C, un muchacho que nos llegó al servicio con esta lesión, unos, fue arrojado por un barranco por unos, entre comillas, amigos que lo estaban molestando y el paciente llega a nuestro servicio con esta lesión, llegó una lesión neurológica incompleta, pero mientras hacemos los estudios y todo, el paciente se deteriora. Vean ustedes la deformidad, vean ustedes el grado de cifosis regional que tenía, la traslación lateral, pero en la tomografía no había un fragmento como tal dentro del canal considerable, sino que era, que interpretamos nosotros que la lesión neurológica era, había que era reducir esa deformidad. Nosotros pensamos que eso se puede lograr con una técnica percutánea. ¿Por qué? Porque es una lesión inestable que fácilmente la traslación al moldear las barras en cifosis va a hacer el trabajo de la corrección sin necesidad de tener que hacer una cirugía abierta o hacer una laminectomía o introducir estos fragmentos en forma indirecta por una vía lateral, que es lo que nos enseñaron. Esta es una cirugía que en nuestro servicio se hace muy rápido, se sangra muy poco. Este paciente, estos son los resultados con técnica percutánea. Vean ustedes que de 36 pasamos a 16 grados. El fragmento que tenía, o mejor dicho, la angulación que en nuestra interpretación fue la causa del deterioro se logra corregir, al igual que la traslación lateral. Y en las técnicas, este fue hecho freehand porque en esta época tal vez estábamos empezando con navegación apenas, pero la posición de los tornillos es bastante aceptable. Eh, lo más importante es que el paciente recuperó neurológicamente, salió caminando. La última vez que lo vi estaba indemne y salió del hospital con un ACAD, de manera que es una técnica rápida, es una técnica que en casos seleccionados pues eh, funciona perfectamente. Otro caso parecido, tal vez ya más severo, es un accidente de mucha más energía, con una traslación, obviamente hay una parte de la vértebra está contrapuesta a la otra. Este paciente sí tiene una lesión neurológica completa, pero una lesión altamente inestable. Lo mismo, esto hay que hacerlo abierto, pues es debatible porque eh, creemos que hay una inestabilidad tan grande que la vía percutánea, las maneras percutáneas, y si hacemos sobre todo una corrección en varios puntos, tenemos varios puntos de apoyo, se va a lograr reducir y alinear al paciente en forma satisfactoria sin necesidad de una laminectomía, de quitar las facetas y de quitar las espinosas, que va a agregar morbilidad en un paciente de estos politraumatizado. Este paciente se pensó hacerlo percutáneo por su condición crítica, como les dije, y así lo llevamos, pero decidimos que por la traslación tan marcada había que poner más puntos de apoyo y decidimos hacer 3 segmentos por encima y 3 segmentos por debajo, todos percutáneos. Nosotros consideramos que al haber esta traslación hay mucho contacto óseo en la columna anterior que va a permitir que haga una fusión adecuada adelante sin necesidad de tener que complementar con una fusión posterior. Este es el resultado inmediato. Vemos que con la técnica percutánea se logra un alineamiento, una corrección de la cifosis eh, sin necesidad de hacer eh, laminectomía o facetectomía. Este es el resultado inmediato del paciente. Obviamente una lesión neurológica completa, la cirugía es más para estabilizar, para rehabilitar al paciente en forma rápida. Eh, con la ventaja, vuelvo y repito, el paciente está en la UCI, menos infecciones, al otro día lo bajan a terapia porque ya lo pueden sentar después de tener una lesión traslativa tipo C, el otro día una cirugía de 80 minutos o menos y con estos resultados. Entonces, el mensaje es que pensemos también que no siempre las cirugías, los pacientes con fracturas tipo C son necesariamente indicativos de corrección abierta. Que si se hace en forma precoz y no hay una
y no hay una, digámoslo así, una deformidad ya eh, muy establecida. Con una técnica percutánea se logra la corrección en una forma bastante amigable y bastante técnicamente, digo yo, fácil. Este pues era más o menos para mostrarles pues cómo hemos nosotros variado las técnicas en la fijación de fracturas en nuestro servicio. ¿Qué podemos decir con respecto a las técnicas percutáneas? Nosotros consideramos que esta es una técnica clara y real, es una opción muy válida, la cirugía percutánea, y nosotros tenemos experiencia ya en instrumentación percutánea desde T1 a los ilíacos. O sea, a uno le enseñaban que de T6 para arriba, que de T4 para arriba era muy peligroso. Nosotros creemos que eso no es tan real. Obviamente nosotros no estamos en contra de las técnicas abiertas, pero nos parece que la mínima invasión es una opción muy interesante y con beneficios para el paciente. Eh, Está demostrado, eso sí, en múltiples estudios que el tiempo quirúrgico es menor, que el sangrado es menor, que tiene mucha menos infección, que el paciente se puede reintegrar a su vida más rápido o rehabilitar en forma más rápida. Eso sí está demostrado con las técnicas de mínima invasión en la literatura. Obviamente hay que combinarlo a veces cuando hay, esto estoy hablando de pacientes con déficit neurológico ya incompleto o que requieren descompresión y no se puede hacerlo en forma indirecta, pues hacer una vía anterior, que generalmente cuando lo requiere lo hacemos por vías de mínima invasión también, mini toracotomías extrapleurales o mini lumbotomías retroperitoneales. Y eso lo combinamos con navegación y son cirugías que disminuyen bastante la morbilidad. Eh, no olvidar nunca que las fracturas tipo A3, A4, con sistemas como el sistema CHANT, el sistema, perdón, SAS, se puede hacer reducción del fragmento y la ligamento-taxis en fracturas recientes es un hecho demostrado con estos sistemas percutáneos. Y la cirugía percutánea en fracturas tipo C, cuando se decide hacer, siempre creemos que debe hacer construcciones largas para aumentar los múltiples puntos de apoyo y permitir la, eh, la corrección de la deformidad en cifosis y la deformidad de la traslación lateral, porque cuando hay muchos puntos de apoyo, esto se puede lograr en forma relativamente fácil, como les mostré en el último caso. Esto pues es lo que quería mostrarles, puede ser debatible, pero nuestra experiencia pues ha funcionado. Eh, nos sobra decir que están invitados a nuestro hospital cuando ustedes quieran venir, tienen las puertas abiertas para que vean todas estas técnicas eh, y pues tengan otra opción también de manejo en los pacientes con fracturas que no siempre es de tipo abierto. Muchas gracias a todos y eh, atento a las preguntas que puedan surgir. Doctor Pardo, muchas gracias por la charla y por siempre tomarse el tiempo de estar presente en estos eventos del servicio de neurocirugía aquí del Hospital Militar. Pues no sé si en el auditorio alguna charla, alguna pregunta, algún comentario adicional por los que están presentes el día de hoy. Creo que el doctor Zapata iba a abrir el micrófono, pero se le bloqueó, creo. Ah, bueno, ok. Sí, No, pues un comentario adicional es que evidentemente con la experiencia que tenemos acá, pues digamos mi experiencia cortica que tengo ya hace un año acá en la ciudad de Manizales, pues sí, efectivamente, que hemos notado es que básicamente todos estos pacientes que intervenimos por cirugía mínimamente invasiva son pacientes que reducen mucho el tiempo de hospitalización en los pacientes que tenemos fracturas tipo A o tipo B. Y pues sí, evidentemente con la ligamento taxis, sí, si lo hacemos en los primeros 7 días post fractura,
sí tiene una recuperación neurológica bastante importante. Entonces, pues de nuestra parte, sí, como decía el doctor Pardo, cordialmente invitados acá al servicio y nada, profe, muchísimas gracias por la charla, muy ilustrativa y muy buena. Sí, esto son opciones. Yo, como dije al final en las conclusiones, no vamos a decir que esto reemplaza las técnicas abiertas, pero si nosotros vivimos las dos experiencias cuando trabajábamos antes de hacer percutánea, y que la cirugía abierta en pacientes politraumatizados que iban a la UCI eh, mm, era un impacto muy grande, la cirugía era un trauma muy grande para estos pacientes, había la tasa de infección era muy alta y vimos cómo eso comenzó a disminuir desde que empezamos a implantar este tipo de tecnología. Entonces, es un llamado a que mm, sigamos revisando literatura, sigamos analizando bien los casos y ofrezcamos lo mejor para el paciente. No pretendemos pontificar ni decir es que esto se tiene que hacer así, pero sí vemos que cuando ya alcanza cierta curva de entrenamiento con mínima invasión y ya haces una cirugía de estas en 20, 25 minutos y el paciente le va muy bien, pues tú quedas con la idea de que mm, pues la cirugía abierta podría dejarse a un lado en determinados casos. Vuelvo y repito, porque esta la reemplaza con unos resultados igualmente buenos, pero quitándole la carga mórbida en algunos casos, pues que puede ser alta. Listo, doctor Pardo, muchas gracias. Aquí también tenemos al doctor Juan Esteban, que es también fellow de columna del hospital en la India, en Ganga Hospital. Entonces, si el profe tiene algún comentario adicional. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a Juan, todos. ¿cómo Felicitaciones al doctor Pardo. Pues una excelente charla, muy ilustrativa sobre su experiencia sobre el trauma. Pues creo que el servicio suyo, Doc, lleva más de 10 años haciendo mínimo invasiva. Entonces, en trauma, pues es muy enriquecedor todo lo que usted nos ha mostrado. Todo lo sorprendente que se puede lograr con la cirugía mínimamente invasiva en columna, en trauma, en donde sí, de acuerdo con usted, eh, en las tipo A y B, pues muchas veces no se requiere, pues según los estudios, no se requiere la fusión, pues con correcto? una cirugía mínimamente invasiva se lograría mucho. Y la recuperación es muy rápida, o sea, los pacientes después de un trauma, uno a los 2 días les da salida. Eh, pues ya en las tipos C sí es más controvertido, claro, porque pues Mm, uno, claro, yo preferiría un poco más la fusión, en búsqueda un es correcto. poquito más por el riesgo de, porque son, como usted dijo, una fuerza traumática mucho mayor, entonces eh, mayor riesgo de que falle el material, pero pues muy buena experiencia, pues mostrando ese gran caso, logrando excelentes correcciones por mínimamente invasiva. Sería yo creo que tipo C, casos seleccionados es muy interesante. Mm, Esos casos donde usted decía que había mucha morbilidad en el paciente y pues compromiso respiratorio y que había que terminar rápida la cirugía. Creo que eso mejora mucho pues el tiempo quirúrgico, uno y dos, pues intraoperatoriamente se disminuye la morbilidad del paciente, ¿no? Y la mortalidad. correcto, nosotros pensábamos en exactamente lo mismo, es una cirugía de control de daño, pero vimos con la experiencia que tal vez lo atribuimos nosotros a que cuando una fractura tipo C hay esas fracturas en espiral que comprometen varias vértebras, pues hay mucho tejido esponjoso expuesto y muchos de los pacientes no hacen pseudoartrosis porque, pues, y no pierden la corrección porque, digámoslo así como se dice vulgarmente, adelante se pegan por esa masa ósea que se forma debido al mismo trazo de fractura en espiral que generalmente puede comprometer una a dos vértebras. Entonces estoy totalmente de acuerdo
con Juan Esteban, que es una cirugía más de control de daño, pero hemos visto con el tiempo que se puede convertir en una cirugía definitiva. Totalmente de acuerdo. Sí, porque hay veces hay tipos es que creo que lo que usted dijo es muy importante. Cirugía un poco más larga en tipo C, porque si uno deja una arriba y una abajo en una Sí, tipo C, pues el riesgo de falla es claro, altísimo. Entonces, más anclaje, sí, menos riesgo. exacto. Esa era en los análisis de literatura que revisé para esta charla, los pocos reportes que hay, porque todo el mundo tiende a hacer tipo C, es abierta, pero algunos artículos de revisión que encontré era precisamente ese concepto, Juan, que si vamos a hacer una tipo C percutánea, la característica sí o sí es poner muchos puntos de anclaje. Entonces, por eso decía mínimo 8 tornillos, 8 o 12, 8 o 12 tornillos en una cirugía abierta, pues tiene cierta morbilidad, pero si tú ya llevas mucho tiempo haciendo mínimamente invasiva, 8 o 12 tornillos los pones en 40 minutos o menos, y esa es la filosofía. Y el paciente sangra de sangrar 1000, 800.000 a sangrar 120, 130 centímetros, pues esa es la gran ventaja. Pero el concepto que tú acabas de dar, si vamos a hacer una tipo C, percutánea, múltiples puntos de apoyo. Excelente, Doc, sí, totalmente de acuerdo con usted. Y los casos de neuronavegación muy enriquecedores, pues en la India, al igual que usted, casi siempre la neuronavegación la hacen en trauma, pues porque es como se debe empezar la neuronavegación. O sea, uno no debe empezar Es correcto. neuronavegando en En degenerativa deformidades, ni en deformidades. totalmente O de sea, acuerdo. ese es el culmen de la neuronavegación. Primero trauma. Es totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nosotros no tenemos OARM. Quería pues hacer un paréntesis, pero el sistema que tenemos, que es el S8, permite hacer, en ciertos casos, cuando la anatomía está bastante clara, hacemos imágenes en 2D, pero el ideal es hacer cuando el paciente lo permite, bajar el paciente a tomografía, hacer una tomografía especial, que es un protocolo que es de navegación, que no es nada raro, recreamos la posición del paciente en el tomógrafo, lo ponemos como iría en la cirugía, hacemos una tomografía con cortes de cada milímetro en el segmento interesado, el segmento que vamos a intervenir, y posteriormente eh, subimos esas imágenes por el sistema, por la red al navegador y hacemos la fusión como se haría con un OARM o similar. Entonces, esto con el fin de motivar a que pues todo el mundo dice, no, navegación no se puede en Colombia porque no hay OARM, no se puede, no, sí se puede, eh, se puede con ciertos requisitos técnicos, pero nosotros ya llevamos, por ejemplo, con navegación, ya llevamos más de 50, 60 casos en 2D y 3D y creo que vale la pena pues que se piense en ello porque definitivamente desde que yo estoy haciendo navegación y como yo hacemos casi todo percutáneo, pues la dosis de radiación para el grupo quirúrgico y para el mismo paciente se disminuye. eh, Ahí estamos en un trabajo que casi una décima parte pues de dosis de radiación, entonces es muy interesante que también piensen en que la navegación no es una opción, sino que se va a volver algo que realmente los ciudadanos de columna tenemos que tener, porque a la medida que se hace cirugía cada vez menos y menos invasiva, pues la dosis de rayos X tenemos que bajarle de alguna forma y la precisión, pues no hablamos de precisión porque la precisión, pues obviamente con navegaciones está demostrado que es más alta, pero sobre todo eso, y cirujanos jóvenes como los que están aquí en el auditorio, que les espera una dosis de radiación mucho más alta, pues la navegación se va a volver mandatoria. De acuerdo. El grupo del doctor Pardo creo que es uno de los grupos más grandes que creo que en Colombia hace neuronavegación. No sé qué más grupo lo hacen. Me parece interesante es porque ustedes lo hacen con fluoroscopio, le meten, o sea, ustedes la técnica que hacen es como la 2D
o 3D, La bueno, 2D. meten un... También se pueden hacer las dos. Lo que pasa es que la 3D es con imágenes previas capturadas en el Sí, tomógrafo. exacto, entonces Eh, eh, se, se aumenta como el tiempo, pero yo creo que ese 2D que ustedes le ponen el chasis al fluoroscopio y con eso hacen intraoperatoriamente las marcas y eso también es muy interesante. Correcto. Sí, sí, esa técnica, con esa fue la que empezamos y en realidad, pues, hasta ahora, pues es una experiencia preliminar, pero las estadísticas nos han mostrado la precisión, ¿no?, del 98 punto algo, como en la literatura, está acorde, y la dosis de radiación, pues, es muy poca, porque para registrar un paciente en 2D, tú simplemente haces una AP verdadera en el segmento interesado, una lateral y ya está. Con eso puedes navegar. O sea, con 2, 3 disparos puedes poner 8 tornillos. Entonces, sí, nuevamente reitero la invitación a todo el que quiera ir al hospital para que vean y puedan reproducir la experiencia en sus hospitales, porque nosotros no tenemos recursos ilimitados, pero este es un sistema que creo yo es razonable y pues es la manera de empezar, digo yo, de empezar a hacer navegación. Yo intenté hacer un caso de neuronavegación con un sistema que trajo ministros como de México, en el cual no tuve una Ujú. buena experiencia, pues porque se le pone el chasis al fluoroscopio, así como usted lo Ok, dijo, pero el problema es que las guías, es una guía de metal que se pone al lado lateral, o sea, se le Mm, adiciona al instrumental y pues usted martilla y se mueve la guía, no, entonces no, no, totalmente claro, inexacto. no, Tocó no, o sea, no. hacerlo mínimamente invasivo, o sea, sin neuronavegación, porque pues, o sea, Claro, si van a hacer neuronavegación, no se puede así con ese material que ellos muestran que son guías que se le adaptan a, como por ejemplo a la lesna o es al, correcto, sí. o al tornillo y no, uno martilla ahí para poner cualquier movimiento y se mueve la guía y ya se Y se descalibra. mueve la guía y se pierde la precisión, exacto. Eso es la desventaja de esos sistemas, digo yo, que son un poco, pues, quieren ser polivalentes, pero en la navegación tiene eso. Si tú mueves el paciente, si la antena se mueve, si el registro lo hiciste muy bien, pero la antena se movió, o el instrumento que estás usando, la antena del instrumento se mueve, eh, otra vez en ceros, estás en ceros. Este sistema de S8, pues a nosotros nos ha parecido bastante robusto. Juan Camilo, pues ha tenido ya experiencia con muchos casos y en realidad le da confianza, es un sistema que da mucha confianza. Y vuelvo y repito, pues es un sistema que en hospitales nuestros pues se podría considerar seriamente no adquirir porque no se necesita inicialmente todo lo de navegación, que lo ARM, que todo, sino con el fluoroscopio, la interfase, y por ahí se empieza a hacer y ya pues cuando haya manera, pues seguramente se pensará en un sistema tipo OARM. No sé qué opina el doctor Chacón, jefe del servicio de neurocirugía. Interesante ir a conocer ese sistema de neuronavegación y su experiencia. Bienvenidos, claro que sí. Eh, Muchas gracias. Podemos coordinar cuando quieran y para que tomen nota y saquen sus conclusiones, pero creo que los que nos han visitado han tenido la misma impresión, que es un sistema que se puede adaptar a digamos, nuestro nivel económico, sin ser un sistema que sea inexacto, que de pronto vayan a arriesgar en forma indebida, pues, a un paciente. Entonces, yo sí los invito, el que tienen las puertas abiertas, para ir allá y ver unos casos demostrativos de la tecnología. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes a la charla del día Muchas de hoy. gracias. Ya pues daríamos por terminado. Que estén muy bien, buen día. Muchas Muchas gracias. Buen gracias a día para ustedes. todos. Bueno, Buen hasta día. luego, muchas Doctor gracias. Zapata. Chao, gracias.
Chao, Chao. chao. Chao, doctor Pardo, que esté bien. Chao, que estén bien.